Casi 400.000 euros. Ese fue el precio que mi hijo le puso a mis recuerdos al vender mi casa a mis espaldas. Me llamó solo para decirme adiós, dejándome en la calle con 72 años. Creía que me había derrotado, que lo tenía todo. Lo que no imaginaba era que entre los papeles viejos de su padre había una frase. Una sola frase que lo cambiaría todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Tengo 72 años y, durante los últimos 45, este piso ha sido mi mundo entero. Creía, con la simpleza con la que se creen las verdades más profundas, que mi vida ya estaba en calma. Que después de criar a un hijo, de verlo crecer y convertirse en un hombre, ya no quedaba nada por pedir ni por temer. Pero la vida, a veces, guarda sus lecciones más duras para el final. Y a mí, me la dio en una mañana de martes. Aquel día empezó como cualquier otro. El sol de Madrid se colaba, perezoso, por las rendijas de la persiana, dibujando largas líneas de luz sobre el parqué. El mismo parqué que mi Antonio y yo habíamos encerado de rodillas el primer fin de semana que pasamos aquí, con las paredes aún oliendo a pintura fresca y el corazón lleno de proyectos. Mi ritual matutino era una melodía sencilla, una que conocía de memoria. Primero, el café con leche, humeante, en mi taza de loza, esa con una pequeña flor azul pintada a mano. Luego, salía al balcón. Un balcón pequeño, apenas para 2 macetas de geranios y una silla. Les quitaba las hojas secas, les hablaba un poco. Era mi manera de darle los buenos días al barrio, a la vida. El silencio en la casa era un compañero leal. Un silencio lleno de voces. Si cerraba los ojos, casi podía oír la risa grave de Antonio llegando desde el salón, o el correteo de los pies pequeños de Javier por el pasillo. Este lugar no eran solo paredes. Era el álbum de fotos de mi memoria. Cada marca en la pared era una historia. Cada baldosa gastada, un recuerdo. Y como cada martes, a las 10 en punto, sonó el teléfono. Dejé la pequeña regadera sobre el alféizar y entré en casa con una sonrisa. Sería Pilar, mi vecina, mi amiga del alma. Siempre llamaba a esa hora para nuestro café de media mañana. Descolgué el auricular del teléfono fijo, el de toda la vida. Dígame. Al otro lado, solo un murmullo. Un ruido de fondo confuso, como de un lugar muy grande y con mucho eco. Un aeropuerto, quizá. Dígame, repetí, y esta vez, un hilo de inquietud se tejió en mi voz. Mamá. Era la voz de Javier. Pero, al mismo tiempo, no lo era. Era su timbre, sí, pero el tono era ajeno. Frío. Metálico. Como el sonido de una llave que cae sobre un suelo de baldosas. Una voz sin calor. Una voz de extraño. Javier, hijo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Se oye mucho ruido. Estoy bien, respondió, cortante. Escucha, mamá. No tengo mucho tiempo. Sentí como se formaba un nudo apretado en la boca del estómago. Ese nudo helado que solo las madres conocemos. Una alarma silenciosa que te avisa del peligro mucho antes de que la cabeza sea capaz de entenderlo. ¿Qué pasa, Javier? Me estás asustando. Escuché cómo tomaba aire al otro lado de la línea. Y después, soltó las palabras. Una tras otra. Sin pausa. Como si se las quitara de encima. Mónica y yo nos vamos del país. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Irse del país. La frase rebotaba contra las paredes de mi cabeza sin encontrar un sitio donde quedarse. ¿Por qué? ¿Cuándo habían decidido eso? ¿A dónde iban?
Miles de preguntas nacieron y murieron en mi garganta sin llegar a ser pronunciadas. Él no esperó mi respuesta. Siguió, con esa misma voz que no le reconocía. Necesitábamos un cambio. Empezar de cero. Una nueva oportunidad, ya sabes. No. No lo sabía. No sabía absolutamente nada. Mi mano libre buscó a tientas el brazo del sillón de Antonio. El cuero viejo y agrietado me dio un ancla a la que aferrarme en medio de la confusión. Pero, ¿y tu trabajo? ¿Y vuestra casa? Conseguí susurrar. Y entonces, llegó la frase final. La que lo rompió todo. Vendí el apartamento. El tiempo se detuvo. Mi corazón también. O quizá, simplemente, se me olvidó cómo latía. ¿Qué? Pregunté. Mi voz era un hilo de aire. Aunque lo había escuchado. Lo había escuchado con una claridad terrible que me congeló la sangre. El apartamento, mamá. Lo vendí. Necesitábamos el dinero para empezar. Mi cerebro luchaba por encontrarle un sentido. El apartamento. ¿Qué apartamento? El suyo, el de él y Mónica, lo habían alquilado. No podía ser. Solo quedaba este. Javier, mi voz se quebró en 1000 pedazos. Javier, por favor, ¿de qué apartamento estás hablando? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio de un par de segundos que duró una eternidad. Un silencio que era la respuesta más cruel de todas. Tu apartamento, mamá. Vendí tu apartamento. Y después de un instante, como si fuera una postdata sin importancia, añadió. Adiós. Pip, pip, pip. El sonido monótono de la línea cortada fue el sonido más violento que había escuchado en mi vida. Más que un portazo. Más que un grito. Era el sonido de la nada. Del final. Me quedé de pie, inmóvil. Con el auricular de plástico blanco todavía pegado a mi oreja, escuchando ese pitido que me decía que al otro lado ya no había nadie. Mis dedos, lentamente, perdieron la fuerza. El auricular se deslizó de mi mano. Clac. El golpe seco del plástico contra la madera del suelo fue lo único que rompió el silencio. Un sonido pequeño, ridículo, en medio del derrumbe de mi mundo. Mis ojos, vacíos, recorrieron el salón. La luz del sol seguía ahí, en el mismo sitio. El tapete de ganchillo sobre la mesa de centro. La fotografía de nuestra boda en el aparador, con Antonio sonriéndome. Todo estaba en su lugar. Como siempre. Pero ya nada era mío. Me quedé allí, de pie, en medio del salón que había sido mi refugio, mi nido, mi vida. Una mujer de 72 años, de repente extranjera en su propia casa. Y por primera vez en mi existencia, no tenía ni la más remota idea de qué hacer a continuación. No sé cuánto tiempo pasé así. De pie. En silencio. Quizá fueron minutos. Quizá fue una hora. El tiempo había dejado de tener sentido. Lo único real era el frío del parqué que subía por mis pies descalzos y el peso de una ausencia nueva, una ausencia que dolía más que la de mi Antonio, porque ésta estaba hecha de traición. Lentamente, como si mis articulaciones fueran de cristal, mis piernas empezaron a moverse. No por mi voluntad. Era un movimiento automático, el de un cuerpo que ya no sabe qué hacer con el alma que lleva dentro. Caminé hacia el salón. Mis pasos eran lentos. Como los de una extraña en un museo. Mis dedos rozaron el respaldo del sillón de Antonio. Su sillón. El cuero gastado, casi transparente en los reposabrazos, guardaba la forma de su cuerpo. Me senté en él, hundiéndome en el hueco que él había dejado.
Y al hacerlo, el recuerdo vino a mí con una fuerza arrolladora. Recordé la noche en que firmamos la hipoteca. Éramos tan jóvenes. Antonio trabajaba de sol a sol en el taller, y yo cosía en casa hasta que se me cansaba la vista. Cada peseta de nuestros ahorros estaba en estas paredes. Recuerdo a Antonio diciéndome, aquí mismo, en este salón vacío, con olor a yeso, Isabel, esta será nuestra fortaleza. Aquí nada malo podrá pasarnos. Una fortaleza. Qué ingenua había sido al creerlo. Me levanté y seguí mi peregrinaje. Entré en el pasillo. A media altura, en la pared, todavía había una pequeña muesca. La marca de la cabeza de Javier cuando cumplió 6 años. Sonreí. Una sonrisa triste, una mueca que dolía. Y más abajo, cerca del suelo, había unos arañazos en la madera. Eran de su primer triciclo. Me acuerdo como si fuera ayer. El niño pedaleando con una energía inagotable, chocando contra todo. Un día, se cayó. Se hizo una herida en la rodilla, no fue nada, pero lloraba como si se acabara el mundo. Lo cogí en brazos, lo senté en mi regazo en el suelo del pasillo y le soplé la herida. Cuando se calmó, me miró con esos ojos grandes y oscuros, tan iguales a los de su padre. Me abrazó con sus bracitos delgados y me dijo, con esa seriedad tan graciosa de los niños, no te preocupes, mamá. Cuando sea mayor, yo te cuidaré siempre. No dejaré que te pase nada malo. Siempre. Una palabra tan grande para una boca tan pequeña. Una promesa que el tiempo había convertido en polvo. Mi viaje terminó frente a una fotografía colgada en la pared del comedor. Era del día de la graduación de Javier. Él, con su toga y su birrete, sonriendo orgulloso. Yo, a su lado, sin poder contener las lágrimas. Antonio ya no estaba con nosotros, pero sé que aquel día, él también sonreía desde donde estuviera. Mi hijo. Mi hombrecito. Licenciado. Con todo el futuro por delante. Y fue entonces, con ese futuro, cuando llegó ella. Mónica. El recuerdo de la primera vez que la vi es tan nítido. Javier la trajo a comer un domingo. Apareció en la puerta con un vestido impecable y una sonrisa perfectamente dibujada. Demasiado perfecta, quizá. Mamá, te presento a Mónica. Le di 2 besos. Su piel era fría. Su perfume, dulce y empalagoso. Durante la comida, ella habló mucho. De sus viajes, de su trabajo en una consultora, de sus planes. Parecía una mujer moderna, segura de sí misma. Pero había algo en sus ojos que no encajaba con su sonrisa. Una mirada calculadora. Rápida. Como si estuviera tasando todo lo que veía. Recuerdo un momento concreto. Estábamos tomando el café en el salón. «Qué piso más bonito, Isabel», dijo, paseando la vista por todas partes. «Se nota que tiene mucha historia». «Pues sí, hija». 40 años ya, respondí yo, orgullosa. Ella asintió, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Y esta zona se ha revalorizado mucho, ¿verdad? Un piso así, tan grande, debe de valer una fortuna ahora». La pregunta me pareció extraña. Inapropiada. Pero Javier se rió. «Mónica, por favor, no agobies a mi madre con esas cosas». «No es agobiar, cariño. Es solo curiosidad. Me encanta saber la historia de las cosas». En aquel momento, aparté esa sensación de incomodidad. Pensé que eran cosas mías. Cosas de una madre celosa, de una viuda chapada a la antigua. Me esforcé por ver en ella lo que mi hijo veía. Pero ahora lo entiendo.
No era curiosidad. Era un inventario. Desde que Mónica apareció, todo empezó a cambiar. Sutilmente. Las visitas de Javier se hicieron más cortas. Sus llamadas, más espaciadas. Cuando hablábamos, sentía que sus palabras no eran suyas. Que había un eco, una voz por detrás que le decía qué pensar. Qué decidir. Sobre todo, con el dinero. Un día me dijo que necesitaba un adelanto de la herencia de su padre para una inversión. Se lo di, por supuesto. ¿Cómo iba a negárselo a mi único hijo? Ahora sé que cada euro, cada favor, cada gesto de confianza, todo era parte de un plan. Un plan del que yo era la única que no sabía nada. Mi recorrido por la casa terminó donde había empezado, en el salón. El teléfono seguía en el suelo. La luz del sol se había movido, y ahora iluminaba una mota de polvo que flotaba en el aire. La parálisis inicial se había ido. En su lugar, sentía un dolor profundo, un dolor físico en el pecho. Pero debajo de ese dolor, algo más empezaba a crecer. Algo frío y duro. Era la certeza de que había ignorado todas las señales. De que el amor por mi hijo me había vuelto ciega. Y esa ceguera, me había costado mi casa. Me había costado mi mundo. El sol siguió su viaje por el cielo. No le importaba que el mío se hubiera detenido. La luz de la tarde empezó a teñir de naranja las paredes del salón, y yo seguí allí, sentada en el suelo, hecha un ovillo junto al sillón de Antonio. Era un mueble más, olvidado en un rincón de una casa que ya no me pertenecía. No sé de dónde saqué las fuerzas. Quizá no eran fuerzas. Quizá solo era instinto. A gatas, como un animal herido, me arrastré hasta el teléfono. Lo recogí del suelo. La carcasa de plástico estaba un poco rota por el golpe. Lo puse sobre la mesita y marqué el único número que mi corazón era capaz de recordar en ese momento. El de Pilar. Sonó una vez. 2 veces. Sí, dijo su voz enérgica al otro lado. Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió un sollozo ahogado. Pilar, conseguí decir. Mi voz era un susurro roto. Ven, por favor. Ven. No preguntó nada más. No necesitó hacerlo. Así es, Pilar. No digas más, Isabel. Cierra, que voy para allá. Y colgó. 5 minutos después, sonó el timbre. Me levanté apoyándome en los muebles, como una anciana de 100 años, y abrí la puerta. Allí estaba ella. Con su pelo blanco y corto, y sus ojos azules, tan vivos, que parecían verlo todo. Me miró de arriba abajo, vio mi cara, el teléfono roto en la mesita, y lo entendió todo sin necesidad de una sola palabra. No me abrazó. Pilar no es de esas. Ella es de las que actúan. Entró, cerró la puerta detrás de ella, me cogió suavemente del brazo y me guió hasta el sofá. Siéntate. Voy a poner agua a calentar. Volvió de la cocina al poco rato con 2 tazas humeantes. Una tila. Me puso una en las manos. Mis dedos temblaban tanto que el líquido se derramaba por los bordes. Ella se sentó a mi lado y esperó. En silencio. Dejó que el calor de la taza se abriera paso entre el frío de mis manos. Dejó que el aroma de la tila calmara, un poco, el temblor de mi alma. Y solo cuando di el primer sorbo, habló. Ahora, dijo con una voz suave pero firme. Cuéntamelo todo. Despacio. Y yo se lo conté. Todo. La llamada. La voz extraña de Javier. Las palabras exactas. Mónica. El piso vendido.
El adiós. Las palabras salían atropelladas, tropezando con mis lágrimas, formando un relato confuso y lleno de dolor. Pilar no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con la mirada fija en mí. Su presencia era un ancla. Una roca en medio de mi tormenta. Cuando terminé, un silencio pesado llenó el salón. Pilar dejó su taza en la mesa. Su cara ya no era suave. Tenía una expresión dura, una que yo conocía bien. La que ponía cuando algo le parecía una injusticia. Ese, dijo entre dientes. Ese desgraciado. Yo negué con la cabeza. Aún me quedaba un último hilo de instinto maternal. No, Pilar. Él no es así. Ha sido ella. Esa mujer lo ha engatusado, le ha llenado la cabeza de... Isabel, por favor, me cortó, pero sin brusquedad. Tu hijo ya tiene 42 años. Ya no es un niño al que se le engaña con un caramelo. Pero ahora no vamos a hablar de eso. Se levantó y empezó a caminar por el salón. De un lado a otro. Como un león enjaulado. Yo la seguía con la mirada, agotada. Veía cómo su mente trabajaba a toda velocidad. De repente, se paró en seco. Se giró para mirarme. Sus ojos brillaban con una nueva luz. Una que no era de pena, sino de combate. Un momento, dijo, acercándose a mí. Un momento. ¿Cómo pudo Javier vender el piso sin tu firma? Eres la viuda de Antonio. Algo de derecho tendrás que tener, ¿no? La pregunta se quedó flotando en el aire. Yo me encogí de hombros, sin fuerzas. No lo sé, Pilar. El piso. Antonio lo puso a su nombre. En la herencia. Javier era el propietario. No me importa lo que diga un papel. Hay leyes, Isabel. Un hombre no puede echar a su madre a la calle así como así. Ni aunque sea su hijo. Sobre todo si es su hijo. Se sentó a mi lado de nuevo, y esta vez me cogió las manos. Las suyas estaban calientes. Firmes. Escúchame bien, Isabel. Vas a dejar de llorar. Bueno, llora si lo necesitas, pero escúchame. Tenemos que encontrar todos los papeles de la casa. La escritura. El testamento de Antonio. Todo lo que tengas guardado. La miré, sin entender. ¿Para qué?, pregunté con un hilo de voz. Ella apretó mis manos con fuerza. ¿Por qué no vamos a dejar que esto se quede así? Porque tu casa es tu casa. Y porque, antes de rendirnos, vamos a luchar. La pregunta de Pilar fue como la primera vela que se enciende en el sótano más oscuro y húmedo de una vida. Una llama pequeña, temblorosa, pero suficiente para dejar de estar a ciegas. ¿Alguna vez les ha pasado que, en el peor momento, una sola frase de un amigo les ha cambiado por completo la perspectiva? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de aquí abajo. Su presencia, aunque sea a través de una pantalla, es un gran consuelo para mí. Las palabras de Pilar fueron como un interruptor. No encendieron una luz de alegría, sino la de una necesidad urgente. La necesidad de hacer algo. De moverse. De dejar de ser un objeto a merced de las decisiones de otros. Tienes razón, le dije, y por primera vez en muchas horas, mi voz sonó firme. Hay que buscar los papeles. Y así empezamos. Empezamos por el mueble del salón, donde guardábamos las facturas y los recibos. Nada. Solo papeles del día a día, del gas, de la luz. Documentos sin importancia que hablaban de una vida normal que ya no existía. Luego fuimos al dormitorio.
Abrimos el armario grande, el de Antonio. Su ropa seguía allí, colgada y planchada. Olía a él. A jabón y a un ligero toque de la colonia que usaba los domingos. Por un momento, me flaquearon las fuerzas. Hundí la cara en una de sus chaquetas y aspiré su recuerdo. Isabel, concéntrate, me dijo Pilar con suavidad, poniéndome una mano en el hombro. Tenía razón. Aparté la nostalgia y seguimos buscando. En los cajones, debajo de la cama, en las mesitas de noche. Nada. No había ni rastro de la escritura del piso ni del testamento. Estaba a punto de rendirme. El cansancio, no solo el del día, sino el de toda una vida, me pesaba en los huesos. Me senté en el borde de la cama, derrotada. No está, Pilar. Seguramente Javier se lo llevó todo cuando empezó a planear esto. Pilar no respondió. Estaba de pie, mirando hacia lo alto del armario. ¿Y eso de ahí arriba?, preguntó. Seguí su mirada. Encima del todo, casi tocando el techo, cubierta por una fina capa de polvo, había una caja. Una caja de metal, de color verde oscuro, de esas que se usaban antes para guardar galletas. Mi corazón dio un vuelco. La caja de Antonio, susurré. Era su caja de los tesoros. Cuando Javier era pequeño, Antonio guardaba ahí sus herramientas de precisión. Luego, con los años, se convirtió en su caja de los secretos. El lugar donde guardaba cosas que, según él, no eran para el día a día. Nunca le di importancia. Respetaba su pequeño rincón de misterio. Pilar no necesitó que le dijera nada. Se subió a una silla, se puso de puntillas y, con esfuerzo, bajó la caja. Era pesada. La depositó con cuidado sobre la cama. Nos quedamos un momento mirándola en silencio. Abrir esa caja era como invadir el último espacio privado de mi marido. Pero la necesidad era más fuerte que el pudor. Con los dedos temblorosos, levanté la tapa. Un olor a papel viejo y a metal frío llenó la habitación. Dentro, todo estaba ordenado con el cuidado meticuloso de Antonio. Un par de medallas del servicio militar. Su primer reloj de pulsera, con la correa rota. Unas cuantas fotografías en blanco y negro de sus padres. Y debajo de todo eso, había una carpeta de cartón azul, atada con una cinta. La saqué con el corazón en un puño. Dentro había varios documentos. Contratos antiguos, certificados del taller. Y al final del todo, un fajo de folios grapados. En la primera página, con letras grandes y solemnes, ponía, testamento. Y debajo, el nombre de mi marido, Antonio García López, y el sello de un notario. Lo encontramos, dijo Pilar en un susurro. Lo pusimos sobre la colcha de la cama. Las dos nos inclinamos para leerlo. El lenguaje era complicado, lleno de términos legales que no entendía bien. Hablaba de sus bienes, de la cuenta del banco, de su pequeño taller. Todo se lo dejaba, como era lógico, a nuestro hijo Javier. Sentí una punzada de decepción. Era lo que yo recordaba. Lo que siempre había sabido. Javier era el único heredero. ¿Lo ves, Pilar?, empecé a decir. Todo es suyo. Espera, me interrumpió, señalando un párrafo en la segunda página. Sigue leyendo. Lee aquí. Me acerqué más, forzando la vista. Y entonces, lo vi. Un párrafo que nunca había leído, o que quizá leí sin entender en su momento, nublada por el dolor de su pérdida. Pilar, notando mi dificultad, lo leyó en voz alta. Su voz era clara y lenta, dando a cada palabra el peso que merecía. Lego a mi hijo, Javier García Martín,
la nuda propiedad del apartamento Sito en esta ciudad. ¿Ves? La nuda propiedad, le dije. Sigue escuchando, Isabel, me ordenó con dulzura. Y continuó leyendo. Pero lego a mi esposa, Isabel Martín Sanz, el usufructo vitalicio del mismo. Usufructo vitalicio. La palabra se quedó flotando entre nosotras. Ninguna de las dos era abogada. No sabíamos exactamente qué significaba, con todas sus letras. Pero las dos entendimos el corazón de esas dos palabras. Vitalicio. De por vida. Antonio. Mi Antonio. El hombre callado, el hombre que no era de muchas palabras ni de grandes gestos. Incluso después de muerto, desde una caja de metal olvidada, había intentado protegerme. Había pensado en mí. Había construido una última muralla alrededor de mi fortaleza. Nos miramos. Pilar y yo. En sus ojos vi el mismo destello de sorpresa y esperanza que seguramente brillaba en los míos. No sabíamos qué significaba para la ley. No sabíamos si serviría de algo. Pero por primera vez desde aquella llamada, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Teníamos algo. Era una llave. Y ahora, solo teníamos que encontrar la puerta correcta. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo era diferente. El aire que respiraba parecía tener un peso distinto. Llevaba en mi bolso la carpeta azul con el testamento de Antonio, y pesaba tanto como un ladrillo y tan poco como una pluma. Era, al mismo tiempo, mi carga y mi única esperanza. Pilar conocía a un abogado. No es de esos jóvenes con traje caro y despacho moderno, me había advertido. Es un hombre de los de antes, de los que se leen las cosas con lupa. Se llama señor Mateo. Su despacho estaba en el centro, en un edificio antiguo con un ascensor de madera y rejas de hierro que chirriaba al subir. Todo allí olía a papel viejo, a cera y a justicia lenta. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros con lomos de cuero. Detrás de una mesa enorme de madera oscura, nos esperaba un hombre de pelo completamente blanco, con unas gafas de montura gruesa y unos ojos pequeños y agudos que parecían analizarlo todo. Era el señor Mateo. Nos saludó con un gesto amable pero serio y nos invitó a sentarnos. Pilar, siempre directa, fue al grano. Señor Mateo, mi amiga Isabel tiene un problema muy grave. Su hijo ha vendido su casa sin su permiso. El abogado me miró por encima de las gafas. Su expresión era de una calma profesional, casi de hastío. Seguramente había escuchado historias parecidas cientos de veces. Entiendo, dijo con una voz tranquila. ¿El piso estaba a nombre de su hijo? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sí, contesté con un hilo de voz. Mi difunto marido se lo dejó a él en herencia. El señor Mateo suspiró levemente. Era el suspiro de quien ya sabe cómo termina la historia. En ese caso, señora, si él era el propietario legal, me temo que poco se puede hacer. Legalmente, estaba en su derecho de vender la propiedad. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies de nuevo. Miré a Pilar, desesperada. Ella me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Pero, dijo Pilar, inclinándose hacia adelante, tenemos el testamento. Creemos que hay algo en el que quizá. Puso la carpeta azul sobre la mesa. El abogado la miró sin mucho interés, pero la abrió. Se puso las gafas en la punta de la nariz y empezó a leer. Sus dedos, largos y huesudos, pasaban las páginas con lentitud. Yo no podía apartar la vista de su cara, intentando descifrar cualquier cambio en su expresión. Al principio, su rostro seguía igual.
Impasible. Pero cuando llegó a la segunda página, vi cómo sus cejas se levantaban 1 milímetro. Se detuvo. Volvió a leer el mismo párrafo. 1, 2 veces. Luego, se quitó las gafas. Las dejó sobre la mesa. Se reclinó en su sillón. Y nos miró. Pero esta vez, su mirada era diferente. Ya no había hastío. Había un interés genuino, profesional. Usufructo vitalicio, dijo, casi para sí mismo. Luego levantó la vista hacia mí. Señora Isabel, ¿usted era consciente de que su marido le dejó a usted el usufructo vitalicio de la vivienda? Negué con la cabeza. No sabía lo que significaba esa palabra, señor Mateo. Nunca le presté atención. El abogado asintió lentamente. Una media sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Pues esa palabra, dijo, y su voz sonó más firme, esa palabra lo cambia todo. Se inclinó sobre la mesa, y esta vez, se dirigió a mí directamente, con una claridad que cortaba el aire. Mire, señora Isabel. Voy a explicárselo de forma sencilla. Su hijo, efectivamente, heredó la propiedad de la casa. Lo que llamamos la nuda propiedad. Imagínese que la casa es una naranja. Él heredó la naranja, sí. Pero su marido le dejó a usted el derecho a exprimirla y beberse todo el zumo, durante toda su vida. Eso es el usufructo. Su hijo podía vender la naranja, pero no puede vender el zumo. No sin su permiso. Me quedé sin aliento. ¿Qué quiere decir eso, exactamente?, preguntó Pilar. Quiere decir, continuó el abogado, que su hijo ha vendido una propiedad, pero no puede entregar su posesión y uso. El nuevo comprador ha adquirido un piso en el que, legalmente, no puede entrar a vivir hasta el día en que la señora Isabel fallezca. La venta, en estas condiciones, se ha realizado de forma fraudulenta, ocultando una carga fundamental. Esa venta se puede anular. Anular. La palabra resonó en la habitación. Anular. Deshacer. Volver atrás. Las lágrimas que no había llorado desde la llamada empezaron a brotar de mis ojos. Pero no eran lágrimas de pena. Eran de alivio. Un alivio tan inmenso que dolía. Entonces, ¿puedo recuperar mi casa?, pregunté, con la voz rota por la emoción. El señor Mateo se puso serio de nuevo. Podemos intentarlo. Y creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Pero debo ser honesto con usted, señora. No será rápido ni fácil. La burocracia en nuestro país es lenta. Habrá que presentar demandas, ir a juicio. Será un proceso largo y que costará dinero. Miré mis manos, entrelazadas sobre mi regazo. Manos viejas, con las venas marcadas por el tiempo. Manos que habían trabajado toda una vida. Pensé en mis pocos ahorros, guardados para una emergencia. Bueno, esta era una. Levanté la vista y miré directamente a los ojos del señor Mateo. La mujer temblorosa que había entrado en ese despacho ya no estaba. En su lugar, había otra. Una que acababa de descubrir que el muro de su fortaleza, el que su marido construyó, seguía en pie. Y que ahora, le tocaba a ella defenderlo. No me importa cuánto tiempo tarde, dije, y mi voz sonó clara y firme, sin un atisbo de duda. Ni cuánto cueste. Hice una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. Es mi casa. Y voy a luchar por ella. Salir del despacho del señor Mateo fue como volver a nacer. Sentía una fuerza en mi interior que creía perdida para siempre. La fuerza de quien tiene un propósito. Pero pronto descubrí que las batallas de verdad no se libran con grandes discursos,
sino en el silencio de los pasillos y en la lentitud de los relojes. Empezó el laberinto. El laberinto de la burocracia. Una palabra que hasta entonces solo había escuchado en las noticias, pero que ahora se convirtió en mi día a día. Mis mañanas ya no eran para el café con leche tranquilo ni para mis geranios. Se convirtieron en una rutina gris y agotadora. Primero, ir a correos a enviar un burofax. Luego, hacer cola en una oficina del ayuntamiento para conseguir una copia de un documento que no sabía ni que existía. Después, una visita al despacho del señor Mateo para entregar los papeles, donde su secretaria, una mujer muy amable, me decía siempre lo mismo: muy bien, Isabel. Ahora, a esperar. Esperar. Esa se convirtió en la palabra que gobernaba mi vida. Esperar la respuesta de un juzgado. Esperar la notificación para un trámite. Esperar una llamada que no llegaba. Las tardes eran lo peor. Volvía a casa, a mi casa, y sentía un miedo constante. Cada vez que oía pasos en la escalera, mi corazón se encogía. ¿Y si venían a echarme? ¿Y si el nuevo dueño aparecía en mi puerta? El señor Mateo me había asegurado que eso no pasaría, que mientras el proceso estuviera en marcha, yo estaba protegida. Pero el miedo no entiende de leyes. El miedo es una humedad que se te cala en los huesos. Pilar era mi sombra, mi bastón. Venía conmigo a todas partes. Ponía orden en la montaña de fotocopias y formularios que se acumulaban en mi mesa del comedor. Vamos a ver, Isabel, decía, poniéndose sus gafas de leer. Este es del registro, este para el procurador. Sin ella, me habría ahogado en ese mar de papel timbrado. Pasaron las semanas. El verano dio paso al otoño. Las hojas de los árboles de la calle empezaron a caer, y yo sentía que mi esperanza también se caía un poco cada día. La fuerza inicial se iba desgastando con cada cola, con cada viaje en autobús, con cada «tiene usted que esperar, señora». Recuerdo un día en particular. Habíamos recibido una carta del juzgado. Una de esas con un lenguaje que parece de otro planeta. Pedían un certificado de últimas voluntades actualizado. No teníamos ni idea de lo que era ni de dónde conseguirlo. Fuimos a 3 oficinas distintas. En cada una, nos mandaban a otra. Esa tarde, sentada en un banco de la calle, con el viento frío de noviembre soplándome en la cara, me derrumbé. No puedo más, Pilar, le dije, con la voz ahogada por las lágrimas de la impotencia. No puedo. Esto es demasiado para mí. Soy una vieja. Debería estar en mi casa, haciendo ganchillo, no peleando con molinos de viento. Apoyé la cabeza en mis manos. Quizá debería dejarlo. Buscar un sitio más pequeño. Una residencia. Pilar me dejó llorar. No dijo nada. Solo puso su mano en mi espalda, un gesto firme y cálido. Cuando levanté la vista, sus ojos azules no mostraban lástima, sino una determinación feroz. No digas tonterías, Isabel, me dijo con su voz de siempre. Hemos llegado hasta aquí. No vamos a rendirnos ahora por un papel estúpido. Se levantó del banco. Mañana, a las 9 en punto, iremos juntas al Ministerio de Justicia. Y si nos dicen que vayamos a la luna, buscaremos un cohete. ¿Entendido? Asentí, sin muchas ganas. Pero su fuerza, como siempre, se me contagió un poco. Y así pasaron los meses. Diciembre llegó con sus luces de Navidad, que a mí me parecían más tristes que nunca. Enero, con su cuesta y su frío. Febrero, con sus días cortos. Mi vida era una sala de espera. Pero un día, a finales de marzo, ocurrió algo. Llegó una carta. Otra más.
Del juzgado. La abrí con el desánimo de siempre, esperando otra petición, otra demora. Pero esta era diferente. Era una citación. Nos citaban, a mí y a la parte contraria, a un acto de conciliación. Un intento de llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Leí la carta 2 veces. 3 veces. No me lo podía creer. Por primera vez en muchos meses, algo se había movido. La maquinaria pesada y oxidada de la justicia había hecho un pequeño avance. No era una victoria. Ni siquiera era una batalla. Pero era una señal. Una señal de que nuestra espera, nuestra lucha silenciosa y gris en ventanillas y pasillos, no había sido en vano. Esa tarde, cuando Pilar vino a casa, se lo enseñé. Ella lo leyó, y una sonrisa ancha iluminó su cara. ¿Lo ves, cabezota?, me dijo, dándome un golpecito cariñoso en el brazo. Te dije que lo conseguiríamos. Y por primera vez en mucho tiempo, en mi casa, en mi cocina, mientras preparábamos un café, se escuchó algo que se parecía mucho a la esperanza. La citación del juzgado nos dio un respiro, pero también trajo consigo un nuevo tipo de ansiedad. La espera tenía ahora una fecha límite. El enemigo, hasta entonces una sombra sin rostro en un montón de papeles, pronto tendría una cara. Imaginaba a una persona fría, calculadora, quizá tan cruel como lo había sido mi hijo por teléfono. Una semana antes de la fecha señalada para la conciliación, ocurrió algo que no esperaba. Era jueves por la noche. Llovía. De esa forma suave y persistente que parece lavar el ruido de la ciudad. Yo estaba en el salón, con una manta sobre las rodillas, intentando leer un libro que no conseguía atrapar mi atención. De repente, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco y se detuvo, todo en el mismo instante. A esas horas, nunca nadie llamaba a mi puerta. Pilar se había ido a casa hacía un rato. No podía ser ella. El miedo, ese viejo conocido, volvió a visitarme. Me quedé inmóvil, sin respirar, esperando que quien fuera se cansara y se marchara. Pero volvieron a llamar. 2 toques. Cortos. Respetuosos. Dejé el libro y la manta en el sofá. Me acerqué a la puerta de puntillas, como una ladrona en mi propia casa. Pegué el ojo a la mirilla. Al otro lado, bajo la luz amarillenta del descansillo, había una pareja. Un chico y una chica, ambos muy jóvenes. 30 y pocos años, a lo sumo. Iban empapados por la lluvia. Él, alto y delgado, con gafas. Ella, con el pelo oscuro pegado a la cara. No llevaban ninguna amenaza en sus rostros. Solo parecían perdidos. Con el corazón martilleándome en el pecho, abrí la puerta. Pero solo un poco, lo justo para que cupiera mi voz, protegida por la cadena de seguridad. Sí. ¿Qué desean? El chico pareció sobresaltado por mi voz. Se miraron el uno al otro, y luego él habló, con un tono nervioso. Buenas noches, señora. Perdone las horas. ¿Es usted Isabel Martín? Sí, soy yo, respondí, a la defensiva. ¿Quiénes son ustedes? La chica dio un paso al frente. Tenía unos ojos grandes y sinceros, llenos de una tristeza que reconocí. Me llamo Laura. Y él es mi marido, David, dijo con una voz suave. Nosotros somos los que compramos este piso. Sentí como si el suelo se hundiera 1 centímetro. Eran ellos. Los enemigos. Los que querían quitarme mi casa. Mi mano agarró el borde de la puerta con fuerza para no caerme. No tenemos nada de qué hablar, dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Empecé a cerrar la puerta.
No, por favor, espere, dijo David, casi en una súplica. No hemos venido a molestar, se lo juro. Solo necesitamos hablar con usted. Hay algo que no entendemos. Había tal desesperación en su voz que me detuve. Volví a mirarles a través de la rendija. No parecían monstruos. Parecían dos niños asustados. Dudé un momento. Pero algo en la mirada de la chica, en la de Laura, me hizo quitar la cadena. Pasen, dije en un susurro. Se están mojando. Entraron en el recibidor, dejando un pequeño charco de agua de lluvia en el suelo. Se quedaron allí, de pie, sin atreverse a moverse, mirando todo con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Siéntense, por favor, les dije, señalando el sofá. Se sentaron juntos, muy juntos, como si buscaran protegerse el uno al otro. Yo me senté en el sillón de Antonio, mi trono, mi trinchera. Hubo un silencio incómodo, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, David sacó de una carpeta de plástico un fajo de papeles. Los puso sobre la mesita de centro. Mire, señora Isabel, empezó. Cuando firmamos la compra, su hijo Javier nos enseñó unos documentos. Nos dijo que usted estaba de acuerdo con todo. Que se iba a vivir con él, a una casa más grande en el campo. Laura continuó la historia. Incluso nos enseñó esto. Me tendió un folio. Era una autorización. En ella se leía que yo, Isabel Martín Sanz, daba mi consentimiento explícito para la venta del inmueble. Y al final, había una firma. Mi firma. Pero no era mi firma. Era un garabato. Un intento torpe y tembloroso de imitar mi letra. Nos contó una historia, dijo Laura, con la voz a punto de quebrarse. Nos dijo que usted estaba delicada de salud, que necesitaba el dinero para una residencia de lujo. Que esto era lo mejor para usted. Una residencia de lujo. La mentira era tan absurda, tan cruel, que ni siquiera pude enfadarme. Solo sentí una pena inmensa. Nosotros, dijo David, mirándose las manos. Acabamos de tener un bebé. Hemos metido en este piso todos nuestros ahorros. El dinero de nuestros padres. Todo lo que tenemos. En ese momento, lo entendí. Ellos no eran mis enemigos. Eran víctimas. Igual que yo. Engañados por la misma sonrisa fácil y la misma historia bien construida. Habíamos caído en la misma trampa, tendida por mi propio hijo y su mujer. Me levanté, fui a la cocina y volví con 3 tazas de tila caliente. Les di una a cada uno. Sus manos, al cogerlas, estaban heladas. Nos quedamos un rato en silencio, bebiendo el líquido caliente. Y poco a poco, empezamos a hablar. Les conté mi historia. La llamada. El testamento. El usufructo. Ellos me contaron la suya. La ilusión de su primera casa. El sacrificio para conseguir el dinero. No éramos una viuda y los compradores. Éramos 3 personas en un salón, unidas por el mismo engaño. Mañana tenemos un acto de conciliación en el juzgado, les dije. David y Laura se miraron. En sus ojos vi una decisión. Iremos con usted, dijo David con firmeza. Y le contaremos al juez todo lo que nos han dicho a nosotros. Llevaremos estos papeles. Llevaremos la firma falsa. Lo que sea necesario. En aquel momento, mientras miraba a esos 2 jóvenes desconocidos que el destino había traído a mi puerta, me di cuenta de algo muy importante. Mi verdadero enemigo no eran las personas que tenía delante. Mi enemigo era la mentira.
la avaricia, la traición. Y mi lucha, de repente, ya no era solo mía. Acababa de encontrar unos inesperados compañeros de batalla. Si todavía están escuchando, les pido un pequeño favor. Dejen un número 1 en los comentarios de abajo, solo para que yo sepa que siguen ahí, que hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento que tengo para contarles el final de la historia de mi vida. Los días que siguieron a la visita de David y Laura fueron extraños. Por un lado, sentía una nueva fuerza, la fuerza que te da saber que no estás sola. Por otro, la cercanía del juicio me llenaba de una ansiedad sorda. Había repasado 1000 veces con el señor Mateo lo que tenía que decir. Había hablado con Pilar sobre qué ropa ponerme, como si la tela pudiera darme algún tipo de armadura. El juicio era un lunes. Y el sábado anterior, 2 días antes, mi mundo volvió a ponerse del revés. Era media tarde. Estaba en la cocina, preparando un caldo. El olor de las verduras cociendo a fuego lento llenaba el piso de una sensación de normalidad, de hogar. Fue ese olor, creo, lo que hizo que el golpe fuera aún más brutal. Llamaron a la puerta. No fue el timbre. Fueron 3 golpes. Secos. Apresurados. Mi primer pensamiento fue para David y Laura. Quizá venían a repasar algo para el lunes. Limpiándome las manos en el delantal, fui a abrir con una tranquilidad que no había sentido en meses. Giré la llave, abrí la puerta, y me quedé helada. No eran David y Laura. Era Javier. Pero tardé unos segundos en reconocerlo. El hombre que estaba en mi umbral no era el hijo elegante y seguro de sí mismo que se había marchado. Era un náufrago. Estaba demacrado, con una barba de varios días que le hacía parecer mayor y una delgadez enfermiza que marcaba sus pómulos. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos, rodeados de unas ojeras oscuras y profundas. Llevaba la ropa arrugada y sucia, y olía a sudor, a calle, a derrota. Se quedó allí, mirándome, sin decir nada. Y en sus ojos vi algo que no había visto nunca. Vergüenza. Una vergüenza tan grande que no le dejaba hablar. Javier, susurré. Mi voz no sonó. Era solo un movimiento de labios. Él dio un paso, intentando entrar. Instintivamente, yo di un paso atrás y puse una mano en el marco de la puerta, bloqueando el paso. Mamá, dijo. Su voz era un graznido ronco. Por favor. El shock inicial empezó a disiparse, y en su lugar, subió una oleada de rabia. Una rabia fría, ardiente, que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Era la rabia por las noches sin dormir, por las colas en las ventanillas, por las lágrimas escondidas, por la humillación. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Y mi voz, esta vez sí, salió. Dura. Cortante. Como un trozo de cristal. Creía que estabas en otro país, empezando tu nueva vida. Él bajó la mirada. No podía sostenerme el escrutinio. Se acabó, mamá. Todo se acabó, balbuceó. Y entonces, se derrumbó. No físicamente. Se derrumbó en palabras. Empezó a hablar de forma atropellada, tropezando con los sollozos, y me contó toda la historia. La historia de cómo Mónica lo había planeado todo. Cómo le había convencido de que vender el piso era la única salida a unas deudas que él mismo, por estupidez, había contraído. Cómo le había prometido una vida de éxito en el extranjero, en un negocio que solo existía en su imaginación. Me contó cómo, una vez que tuvieron el dinero de la venta, casi 400.000 euros, se fueron. Y cómo, a las 2 semanas de llegar a un país del que ni siquiera conocía el idioma, él se despertó una mañana en una habitación de hotel barata, y ella ya no estaba.
Se había ido. Y con ella, todo el dinero. Cada céntimo. Le había dejado solo lo justo para un billete de autobús que le trajo de vuelta a Madrid, a la misma ciudad de la que había huido. Mientras hablaba, yo no sentía pena. Sentía un dolor inmenso, sí. El dolor de una madre que ve a su hijo completamente destrozado. Pero debajo del dolor, había una capa de hielo. El hielo que se había formado en mi corazón el día de su llamada. Cuando terminó su relato, el silencio cayó entre nosotros. Él levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas de autocompasión. Mamá, perdóname, suplicó. He sido un imbécil. Un ciego. Ella me engañó. Por favor, déjame entrar. No tengo dónde ir. No tengo nada. Y entonces hizo algo que me partió el alma en dos. Dobló las rodillas y se arrodilló en el felpudo. Mi hijo. Mi Javier. De rodillas, como un mendigo. Apoyó su frente en mis piernas y lloró. Lloró con la desesperación de un niño perdido. Sentí el impulso, el instinto animal de toda madre, de acariciar su pelo. De levantarlo. De abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Pero no lo hice. Porque ya nada iba a estar bien si yo seguía siendo la misma. Con una fuerza que no sabía que poseía, retiré mis piernas. Él levantó la cabeza, sorprendido, con la cara mojada por las lágrimas. Lo miré. Miré al hombre arrodillado ante mí. Y vi, no al traidor, sino al resultado de mi propio error. El resultado de años de perdonarlo todo, de justificarlo todo, de ponerle una red para que nunca se cayera. Y al hacerlo, le había impedido aprender a caminar solo. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila. Terriblemente tranquila. Levántate, Javier. Él se levantó, temblando. Tú vendiste esta casa, le dije, y cada palabra era una piedra. Tú llamaste para decirme adiós. Le miré fijamente a los ojos. En esta casa ya no hay sitio para ti. Vi cómo la última chispa de esperanza se apagaba en su mirada. Se quedó mirándome, con la boca abierta, sin poder creer lo que oía. Y yo, lentamente, empecé a cerrar la puerta. El último sonido que escuché antes de que el cerrojo hiciera clic fue un sollozo ahogado. El de mi hijo. Me apoyé contra la madera de la puerta, con la espalda temblando. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Más difícil que enterrar a mi marido. Más difícil que empezar esta lucha. Porque no estaba castigando a mi hijo. Estaba, por primera vez, intentando salvarlo. La noche del sábado al domingo no dormí. No por nervios. Fue una noche de una calma extraña, pesada. La imagen de mi hijo arrodillado en el felpudo se repetía en mi mente, no como una acusación, sino como la confirmación de que había hecho lo correcto. Lo necesario. El lunes por la mañana, me vestí con cuidado. Elegí una falda gris y una blusa blanca. Sencilla. Digna. No quería parecer ni una víctima ni una guerrera. Solo quería ser yo. Isabel. Pilar vino a buscarme. No iba sola. David y Laura la esperaban en el portal. Al verme, Laura, tan joven y tan dulce, me dio un abrazo rápido. Estamos con usted, Isabel, me dijo. Y en ese momento, sentí que éramos una extraña y pequeña familia, unida por las circunstancias. Los juzgados olían a polvo, a café barato y a vidas en suspenso. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Las paredes de madera oscura parecían absorber la luz. Nos sentamos en un banco, los cuatro juntos, esperando.
El señor Mateo había decidido llamar a Javier como testigo. No sabía si mi hijo se presentaría. Parte de mí deseaba que no lo hiciera, para no tener que verlo en esa situación. Otra parte sabía que su testimonio era crucial. Cuando lo llamaron, apareció por una puerta lateral. Iba más limpio, afeitado, pero con la misma mirada perdida. Se sentó en el estrado y no se atrevió a mirarme. Respondió a las preguntas del abogado y del juez con una voz monótona, casi robótica. Contó la misma historia que me había contado en la puerta de casa. La manipulación de Mónica. La firma falsa. La huida. La estafa. Después declararon David y Laura. Presentaron sus papeles, contaron la historia de la residencia de lujo. Su testimonio fue claro, honesto y demoledor. Yo apenas tuve que hablar. El juez me hizo un par de preguntas. Las respondí con calma. La verdad no necesita adornos. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una sucesión de hechos contados con una voz cansada. La verdad era tan pesada, tan evidente, que llenaba toda la sala. Cuando el juez se retiró a deliberar, el silencio que quedó era tenso, eléctrico. Pilar me cogió la mano. Estaba fría como el hielo. El juez volvió a entrar. Se sentó, se ajustó las gafas y carraspeó. Miró unos papeles. Y luego, levantó la vista. Visto para sentencia, empezó a decir con una voz solemne. Y pronunció las palabras que cambiaron mi mundo por segunda vez. ¿Se declara nulo de pleno derecho el contrato de compraventa del inmueble? No escuché mucho más. Nulo. La palabra era un bálsamo. Un ancla. La confirmación de que mi casa seguía siendo mi casa. Un suspiro colectivo se escapó de nuestro banco. Pilar me apretó la mano con fuerza. Laura apoyó su cabeza en mi hombro, llorando en silencio. Yo cerré los ojos. Y en la oscuridad, vi la cara sonriente de Antonio. Te lo dije, Isabel, parecía decirme. Nuestra fortaleza. Unos días después, cité a Javier. No en casa. Tampoco en un despacho. Lo cité en una cafetería del barrio, un lugar neutral, a medio camino entre su pasado y su incierto futuro. Llegó puntual. Se sentó frente a mí y no dijo nada. Solo esperó. Yo saqué de mi bolso un sobre. Lo puse sobre la mesa. Él lo miró, pensando que era dinero. Vi un fugaz brillo de esperanza en sus ojos. No es lo que crees, le dije con calma. Él la abrió el sobre. Dentro no había billetes. Había 2 trozos de papel. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. El de arriba, le expliqué, es la dirección de un centro de acogida. Te darán una cama caliente y un plato de comida. No es mucho, pero es un comienzo. Su cara se ensombreció. Miró el segundo papel. Y eso, continué, es el número de teléfono de un viejo amigo de tu padre. Se llama Luis. Tiene una pequeña empresa de reformas y siempre necesita gente. Es un trabajo duro. Se empieza desde abajo. Cargando sacos, limpiando escombros. Me miró. Sus ojos eran un pozo de desesperación y rabia. Esto es todo, mamá. Después de todo, ¿me mandas a un albergue y a trabajar de peón? Sí, Javier. Esto es todo lo que yo voy a hacer por ti. Me incliné un poco sobre la mesa. Quería que mis palabras le llegaran, no a los oídos, sino al alma. Te perdono, hijo. Claro que te perdono. Soy tu madre.
Vi cómo se relajaba un poco, cómo se preparaba para el abrazo que no iba a llegar. Pero mi perdón no es una cama blanda para que te acuestes a descansar, continué, y mi voz era tan suave como el acero. Mi perdón es un camino de piedras. Un camino que tienes que recorrer tú solo, con tus propios pies, para recuperar tu dignidad. La que perdiste. La que te dejaste robar. Cogí mi bolso y me levanté. Él se quedó sentado, mirando los dos papeles como si quemaran. Antes de darme la vuelta, le dije una última cosa. El día que hayas recorrido ese camino. El día que vuelvas a ser el hombre que tu padre y yo criamos, ese día, la puerta de mi casa volverá a estar abierta para ti. Antes, no. Y me marché. Sin mirar atrás. Porque el amor más grande que una madre puede dar a su hijo, a veces, es dejarle caer. Para que aprenda, por fin, a levantarse. Ha pasado casi un año desde el día del juicio. Esta mañana, como tantas otras, me he sentado en mi pequeño balcón. El sol de Madrid se colaba tímido por entre los edificios, calentándome la cara. Sostenía entre las manos mi taza de siempre, la de la flor azul, llena de café con leche humeante. La escena es la misma que la de aquella mañana de martes que lo cambió todo. La misma taza, el mismo balcón, la misma luz. Pero la mujer que sostiene la taza ya no es la misma. La paz que siento ahora es diferente. No es la paz tranquila de la ignorancia. Es la paz, más profunda y más fuerte, de quien ha atravesado una tormenta y ha llegado, por fin, a la orilla. Mi casa vuelve a ser mi casa. Mi fortaleza. Pero ahora sé que sus muros no están hechos solo de ladrillo. Están hechos de recuerdos. De justicia. Y de una fuerza que no sabía que tenía guardada en algún rincón del alma. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. Un ritmo más sereno, pero también más vivo. Pilar sigue siendo mi compañera inseparable. Cada tarde, sube a casa y nos tomamos un café. Hablamos de nuestras cosas, de las noticias, del tiempo. A veces, simplemente, estamos juntas en silencio. Y ese silencio compartido es uno de los tesoros más grandes de mi vejez. Los domingos, a menudo, recibo una visita. David y Laura. Vienen con su pequeño, que ya empieza a dar sus primeros pasos. Le dejan corretear por el pasillo, y el sonido de sus risas y sus pies torpes es la música más bonita que ha sonado en esta casa en mucho tiempo. Me llaman, la abuela Isabel. Son la familia que no esperaba, la que la vida me regaló después de quitármelo todo. Gracias a mi testimonio y al suyo, consiguieron recuperar la mayor parte de su dinero. Ahora están buscando un piso nuevo, pero siempre sacan un rato para venir a verme. ¿Y Javier? No lo he vuelto a ver desde aquel día en la cafetería. Pero sé de él. Hace un par de meses, recibí una postal. No tenía remite, solo un matasellos de una ciudad del norte de España. La letra era la suya, un poco torpe, como si no estuviera acostumbrado a escribir a mano. Eran solo 4 frases. Estoy trabajando. Con Luis. Es duro. Gracias, mamá. Leí esa postal 100 veces. Y lloré. Pero esta vez, las lágrimas eran distintas. Eran de una extraña mezcla de dolor y orgullo. Mi hijo estaba en su camino de piedras. Estaba aprendiendo a caminar. Y lo estaba haciendo solo. No sé si algún día volverá a llamar a mi puerta. Espero que sí. Y espero que, cuando lo haga, el hombre que vea sea aquel que yo recuerdo de niño, el que me prometió que siempre me cuidaría. Pero ahora entiendo que la mejor forma de cuidar a alguien, a veces, es enseñarle a cuidarse a sí mismo. Miro mis geranios. Están más frondosos y rojos que nunca.
Pilar me ayudó a trasplantarlos, a ponerles tierra nueva. Me gusta pensar que soy un poco como ellos. He necesitado que me arrancaran de la tierra vieja, que podaran mis ramas secas, para poder florecer de nuevo. Más fuerte. Mi casa está llena de silencio otra vez. Pero ya no es un silencio de ecos del pasado. Es un silencio lleno de paz. De presente. De gratitud. Este piso, mi piso, fue construido con el sudor de mi marido y con mis desvelos. Con pesetas ganadas con mucho esfuerzo. Pero ahora, me doy cuenta de que se sostiene sobre cimientos mucho más fuertes que el cemento. Se sostiene sobre el recuerdo de un hombre bueno que pensó en protegerme incluso después de la muerte. Se sostiene sobre la lealtad de una amiga que se negó a dejarme caer. Y se sostiene sobre la fuerza de una mujer que, a sus 72 años, descubrió que nunca es demasiado tarde para aprender a luchar por una misma. Y ese es el único patrimonio que nadie, nunca, podrá vender. Y aquí, la historia de Isabel llega a su fin. ¿Qué piensan de la decisión final que tomó con su hijo? ¿Habrían hecho ustedes algo diferente en su lugar? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Sepan que siempre los leo, uno por uno. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que pueda emocionarse con ella, y suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, quizá el protagonista sea usted.